Hay un momento del día que casi nadie cuida, porque no parece importante, porque no produce nada, porque no se ve desde fuera. No es el momento de trabajar, ni de decidir, ni de rendir, ni de hablar con otros. Es ese instante silencioso en el que apagas la luz, te metes en la cama y por fin te quedas a solas contigo mismo, sin testigos, sin distracciones, sin máscaras. Es un momento breve, casi invisible, pero profundamente revelador, porque ahí ya no puedes escapar de lo que llevas dentro. Durante el día puedes distraerte, puedes mantenerte ocupado, puedes cumplir, responder mensajes, seguir adelante aunque por dentro estés cansado, pero cuando llega la noche y todo se apaga, el alma empieza a hablar. Y lo que no fue atendido durante el día, lo que no fue mirado, lo que no fue entregado, aparece con más fuerza en ese silencio. Por eso ese instante es tan importante, porque no solo marca cómo duermes, sino desde dónde te vas a dormir. Si desde la confianza o desde la carga, si desde la paz o desde la tensión, si desde el abandono o desde el control. Ese momento, aunque parezca pequeño, dice mucho de cómo estás viviendo por dentro. Ahí, cuando todo se detiene por fuera y el mundo parece apagarse, algo se activa por dentro con más fuerza de la que imaginas. El cuerpo por fin baja el ritmo, las obligaciones se suspenden, las voces externas desaparecen y entonces aparece ese diálogo interior que durante el día quedó tapado por el ruido. Es en ese silencio donde los pensamientos toman protagonismo, donde las emociones que no tuvieron espacio empiezan a reclamarlo, donde el corazón se manifiesta sin filtros y muchas noches, sin darte cuenta, repites la misma forma de acostarte casi de manera automática como un hábito aprendido. Te llevas el día entero contigo, lo revisas, lo juzgas, lo cargas. No te acuestas desde la paz, sino desde la tensión, no desde la confianza, sino desde la preocupación. Y ese gesto interior que parece inofensivo porque se repite en silencio, va desgastando poco a poco la paz del alma, debilita la fe y erosiona la confianza, no de golpe, sino gota a gota, noche tras noche, hasta que te acostumbras a vivir cansado por dentro sin saber exactamente por qué. No es un gran pecado, no es algo escandaloso ni evidente, no es una mala intención ni una rebeldía consciente, no hay mala fe en ello, ni deseo de hacer el mal. Precisamente por eso cuesta tanto reconocerlo. Es un error espiritual silencioso, de esos que no hacen ruido, que no llaman la atención, que no generan alarma, pero que van haciendo mella por dentro con el paso del tiempo. No aparece en los grandes exámenes de conciencia, ni suele ocupar un lugar en nuestras preocupaciones religiosas, porque se confunde fácilmente con responsabilidad, con preocupación legítima, incluso con compromiso, y por eso pasa desapercibido, porque se disfraza de normalidad, porque lo comete gente buena, personas que quieren hacerlo bien, que quieren vivir con coherencia y que sin embargo no se dan cuenta de que cada noche están sosteniendo con sus propias fuerzas algo que ya no les corresponde. El primer gran error que cometemos por la noche es acostarte sin soltar el día. Y es un error muy humano, muy común, casi automático. Te metes en la cama, apoyas la cabeza en la almohada
y aunque el cuerpo intenta descansar, por dentro sigues viviendo lo que ya pasó. Te llevas a la cama la mañana, la tarde, las conversaciones que quedaron a medias, las decisiones que no tomaste por miedo, por duda o por cansancio, las palabras que te dijeron y te dolieron más de lo que quisiste admitir, y también las palabras que tú dijiste y que ahora en el silencio pesan más de la cuenta. Durante el día quizá no hubo tiempo para sentirlo todo, quizá tuviste que seguir adelante, cumplir, aparentar que estabas bien, pero por la noche ya no hay dónde esconderlo. Acostarte sin soltar el día es creer, aunque no lo pienses de forma consciente, que si sigues cargando con ello un poco más, algo va a cambiar. Es como si el alma se negara a cerrar la puerta, como si no quisiera apagar la luz por dentro. Repasas escenas, tonos de voz, gestos, miradas. Te preguntas qué podrías haber hecho distinto, qué deberías haber dicho, por qué no reaccionaste de otra manera. Y mientras tanto, el descanso se va alejando, no porque el cuerpo no esté cansado, sino porque el corazón sigue en alerta, como si tuviera que vigilarlo todo, incluso de noche. Este error suele confundirse con responsabilidad, pero en realidad muchas veces nace del miedo. Miedo a soltar, miedo a confiar, miedo a dejar en manos de Dios aquello que tú ya no puedes cambiar. Porque soltar el día implica aceptar que hay cosas que quedaron incompletas, que no todo se resolvió, que no todo salió como esperabas, y eso duele. Duele reconocer los límites, duele aceptar que no llegaste a todo, que no fuiste perfecto, que hubo errores, silencios, torpezas. Y entonces, en lugar de entregarlo, lo retienes, te acuestas pensando que mañana quizá podrás arreglarlo, pero mientras tanto sigues cargándolo ahora, cuando ya no puedes hacer nada. El cuerpo se tumba, pero el alma se queda de pie, sosteniendo el peso del día como si no tuviera permiso para descansar. Y así, noche tras noche, se crea un hábito interior muy desgastante, el de irte a dormir con la vida a cuestas, sin darte el derecho de cerrar el día, sin permitirte decir, hasta aquí llego hoy. Y cuando no se suelta el día, no solo se duerme peor, también se vive con más tensión, porque el alma nunca termina de descansar de verdad. El cuerpo se acuesta, pero el alma se queda de pie vigilando, como si tuviera que hacer guardia incluso de noche, como si no pudiera permitirse bajar la guardia ni un segundo. El cansancio físico no basta para apagar ese estado interior de alerta, porque por dentro algo sigue tenso, atento, revisando, controlando, y muchas veces lo justificamos diciéndonos que es responsabilidad, que es ser consciente, que es tomarse la vida en serio, como si soltar fuera desentenderse, como si descansar fuera una forma de abandono o de falta de compromiso, pero no lo es. No soltar no es responsabilidad, es miedo. Es miedo a perder el control, miedo a que si no lo piensas tú, nadie lo va a pensar. Miedo a que las cosas se desordenen si tú no las sostienes. Es miedo a confiar, miedo a aceptar que hay situaciones que no dependen de ti, miedo a reconocer que tus fuerzas tienen un límite. Y ese miedo se disfraza de preocupación legítima, de cuidado, de tengo que estar atento, cuando en el fondo es una dificultad profunda para entregarse, para descansar de verdad. El alma se queda vigilante porque cree que si se duerme, algo malo puede pasar, como si el mundo necesitara que tú estés despierto para no venirse abajo. Pero vivir así agota,
porque te roba el descanso incluso cuando paras, te quita la paz incluso en la quietud, y poco a poco te acostumbra a vivir en tensión, a no confiar del todo, a sentir que siempre falta algo por hacer, incluso cuando ya no hay nada más que puedas hacer. Y ahí es donde la noche deja de ser un lugar de refugio y se convierte en una prolongación del día, cuando en realidad estaba pensada para ser un espacio de entrega, de humildad y de confianza. Luego aparece otro error muy común. El segundo gran error es creer que pensar más es una forma de confiar. Y este es especialmente engañoso, porque se vive desde dentro como algo razonable, incluso inteligente. Te acuestas y empiezas a repasar, a analizar lo que pasó, a anticipar lo que podría pasar mañana, pasado, dentro de una semana. La mente no se apaga, va de una escena a otra, de un posible escenario a otro, como si estuviera buscando la combinación exacta que por fin traiga tranquilidad. Y crees que si le das una vuelta más, solo una más, algo se va a aclarar, algo va a encajar, alguna solución va a aparecer de repente en medio de la oscuridad. Pero lo que no te das cuenta es de que ese pensar constante no te acerca a la confianza, sino que te mantiene atrapado en el control. Confundir pensar con confiar es uno de los grandes engaños del corazón cansado. Confiar no es entenderlo todo, ni preverlo todo, ni tener todas las respuestas antes de dormir. Confiar es aceptar que hay preguntas que no se responden de noche, que hay decisiones que necesitan tiempo, que hay situaciones que no se resuelven a fuerza de vueltas mentales. La mente cree que si sigue activa, está haciendo algo útil, cuando en realidad muchas veces solo está alimentando la inquietud. Además, cuando piensas sin parar por la noche, lo haces desde el cansancio, desde la emoción, desde el miedo, no desde la claridad. Y desde ahí, los pensamientos tienden a exagerar, a oscurecer, a ir siempre hacia lo peor. Lo que durante el día parecía manejable, por la noche se vuelve enorme. Lo que tenía solución se convierte en amenaza. Y así, en lugar de descansar, te desgastas aún más, porque le exiges a la mente una lucidez que ya no tiene a esa hora. Creer que pensar más es confiar también es una forma sutil de no soltar, de no entregar. Es decirte a ti mismo, todavía no puedo descansar, todavía no puedo parar porque aún no lo he entendido todo. Pero la fe no funciona así. La fe empieza justamente donde termina tu comprensión. Y mientras no aceptes que no todo se aclara pensando más, la noche seguirá siendo un espacio de lucha interior, cuando podría ser un espacio de abandono, de silencio y de paz. Pero la noche no es para resolver la vida. No está hecha para tomar grandes decisiones ni para exigirle a la mente respuestas que no dio durante el día. La noche no es el lugar de las soluciones, es el lugar del descanso, del silencio, de la pausa necesaria. Cuando cae el día, la vida ya ha sido vivida lo que se podía vivir en esas horas. Y seguir intentando resolverlo todo en la cama solo alarga el cansancio y profundiza la inquietud. La noche llega para poner un límite, para decir basta, para recordarte que no todo depende de ti y que no todo se puede cerrar con un pensamiento más. La noche es para entregarla, para reconocer con humildad que hay asuntos que quedan abiertos, heridas que aún no se entienden, decisiones que necesitarán otro momento. Entregar no es rendirse, es confiar. Es decir, por dentro, esto me supera,
esto no lo puedo manejar ahora, esto no me corresponde resolverlo esta noche. Es soltar el control y aceptar que hay un ritmo que no es el tuyo, un tiempo que no se puede forzar. Cuando entregas la noche, dejas de luchar contra lo que ya no puedes cambiar y permites que el descanso haga su trabajo también en el alma. Entregar la vida por la noche es un acto profundamente espiritual, aunque no siempre lo parezca. Es creer que Dios no se duerme cuando tú te duermes, que lo que hoy quedó inconcluso no queda abandonado, que hay una acción silenciosa que continúa incluso cuando tú paras. Por eso la noche no pide respuestas, pide confianza, no pide análisis, pide abandono. Y cuando aprendes a entregar el día al llegar la noche, algo dentro de ti empieza a aflojar, la respiración se vuelve más lenta, el corazón baja el ritmo. Y el descanso deja de ser solo físico para convertirse también en interior. Pensar sin parar no es fe, aunque muchas veces lo confundamos con preocupación responsable o con interés genuino por hacer las cosas bien. Pensar sin parar es mantener la mente en tensión, es no permitirle al corazón descansar, es seguir empujando una puerta que ya no se puede abrir a esa hora. La fe, en cambio, no consiste en tenerlo todo claro antes de dormir, ni en anticipar cada posible resultado, ni en asegurarse de que nada se va a torcer. La fe comienza justo cuando aceptas que no lo ves todo, que no lo entiendes todo y que aún así decides confiar. Pensar sin parar suele ser un intento de controlar lo que ya no puedes manejar. Es querer garantizar el mañana desde la cama, como si la preocupación pudiera protegerte de lo que pueda venir. Es decirte a ti mismo, en el fondo, que si no estás atento, algo se va a escapar, algo se va a romper, algo va a salir mal. Pero la realidad es que hay cosas que no se arreglan pensándolas más. Y hay momentos en los que insistir solo aumenta el desgaste interior. Cuando la mente no se apaga, no es porque tenga demasiadas respuestas, sino porque le cuesta aceptar los límites. Y aceptar los límites es un acto de humildad y de fe. Es reconocer que hay situaciones que no dependen de ti, que hay procesos que necesitan tiempo, que hay dolores que no se resuelven con una idea más. Pensar sin parar te mantiene en la ilusión del control, mientras que confiar te coloca en un lugar más verdadero, más humano, más sereno. Por eso, cuando llega la noche, seguir pensando no te acerca a la solución, te aleja del descanso. Y sin descanso tampoco hay claridad al día siguiente. La fe no te pide que lo entiendas todo antes de dormir, te pide que entregues lo que no puedes manejar y que descanses sabiendo que no estás solo, que no todo depende de tu vigilancia y que hay una fidelidad que sostiene incluso cuando tú paras. Y cuando el pensamiento no se detiene, casi de forma inevitable, llega la culpa. No suele llegar de golpe, sino poco a poco, como una voz interior que empieza a señalar, a comparar, a reprochar. En ese momento aparece el tercer error, que es acostarte juzgándote en lugar de mirarte con misericordia. Te hablas mal, te dices cosas que no le dirías a nadie más, te recuerdas una y otra vez lo que hiciste mal, lo que no fuiste capaz de hacer, lo que debería haber sido distinto, como si repetirlo fuera una forma de corregirlo, pero en realidad solo te hunde más.
Por la noche, cansado y vulnerable, te conviertes en tu juez más severo. Repasas tus fallos sin contexto, sin matices, sin tener en cuenta el cansancio, las circunstancias, las heridas que también llevabas encima. Te miras solo desde la exigencia y no desde la verdad completa. Y olvidas que equivocarte no te quita dignidad, que fallar no te quita valor, que no llegar a todo no te hace menos. La culpa nocturna no suele ser sanadora, porque no conduce al cambio, sino al castigo interior. Te acuestas cargando una lista de reproches que no producen conversión, solo desgaste. Mirarte sin misericordia te deja sin descanso, porque el corazón no sabe descansar cuando se siente acusado. Y muchas veces proyectas en Dios esa mirada dura que en realidad es tuya, como si Él también te estuviera esperando para señalarte. Pero Dios no te mira así. Dios no te mide por tus errores del día, ni te exige cuentas en la almohada. Te mira con una paciencia que tú mismo no te concedes, con una misericordia que entiende tus límites y tu proceso. Acostarte juzgándote es olvidar que el día ya terminó y que habrá otro momento para revisar, corregir y aprender. La noche no es el tribunal del alma, es su refugio. Y cuando aprendes a mirarte con más verdad y menos dureza, cuando te permites descansar incluso siendo imperfecto, algo empieza a sanar por dentro. Porque solo desde la misericordia, nunca desde el castigo, es posible volver a levantarse con paz. Olvidas que Dios no te espera por la noche con una lista de reproches, como si estuviera pasando cuentas, señalando errores o recordándote todo lo que no hiciste bien. Esa imagen dura y exigente suele nacer más de tu propia mirada cansada que de la realidad de Dios. Porque Dios no te recibe al final del día para juzgarte, te recibe para sostenerte. No te llama para reprocharte, te llama para que descanses en Él. Mientras tú te acusas, Él te ofrece silencio. Mientras tú te exiges, Él te da paz. Dios conoce tu día mejor que tú. Conoce tus límites, tu cansancio, tus intenciones, incluso aquellas cosas que no supiste expresar o hacer bien. No necesita que le repitas tus errores una y otra vez para darse cuenta de ellos. Lo que espera de ti por la noche no es una explicación perfecta, sino una entrega sincera, un corazón que se deja cuidar, un alma que se permite bajar la guardia y decir: no puedo más, aquí estoy. Te espera con descanso porque sabe que sin descanso no hay claridad, no hay fuerza, no hay crecimiento verdadero. El descanso también es parte del camino espiritual. No es una recompensa por haberlo hecho todo bien. Es un regalo para seguir adelante. Cuando entiendes esto, la noche deja de ser un momento de miedo o de juicio y se convierte en un espacio seguro, donde puedes ser frágil sin culpa, donde puedes soltar sin vergüenza, donde puedes dormir sabiendo que no tienes que demostrar nada para ser amado. Y hay otro hábito silencioso que pesa mucho, aunque muchas veces no se perciba como un error, porque se vive con naturalidad. Es terminar el día dialogando solo contigo y no con Dios. Hablas contigo, con tus pensamientos, con tus miedos, con tus inseguridades, con todo lo que te preocupa y te inquieta, pero no con aquel que podría sostenerte de verdad. El diálogo interior se vuelve un monólogo agotador, donde siempre hablas tú y casi nunca escuchas, donde las mismas ideas se repiten sin encontrar descanso. Te dices a ti mismo lo que debería haber pasado
lo que podría pasar mañana, lo que temes perder, lo que no sabes cómo afrontar. Y en ese diálogo interior, tu voz suele ser la más dura, la más temerosa, la menos compasiva. No es que no creas en Dios, es que en ese momento actúas como si tuvieras que resolverlo todo solo, como si no hubiera nadie más a quien recurrir, como si tus pensamientos fueran el único lugar donde apoyarte. Y no se trata de hacer grandes oraciones ni de decir palabras perfectas. Se trata de no dejar a Dios fuera de ese momento tan delicado del día. Porque cuando terminas el día solo contigo, te quedas atrapado en tus límites, en tus miedos, en tu visión parcial de la realidad. En cambio, cuando te permites dirigirle una palabra, aunque sea torpe, aunque sea breve, algo cambia por dentro. El peso se reparte, la carga se aligera, el corazón deja de sentirse solo. Hablar con Dios al final del día no es una obligación religiosa, es una necesidad del alma. Es reconocer que no te bastas, que necesitas ser sostenido, que hay cosas que no puedes cargar tú solo. Y cuando no lo haces, cuando te acuestas hablando solo contigo, el cansancio se duplica, porque no solo estás cansado por lo que viviste, sino también por lo que intentas sostener sin ayuda. No hace falta una oración larga ni bien formulada, no hace falta encontrar las palabras exactas ni construir frases bonitas. A veces basta una frase sincera, dicha desde el cansancio y desde la verdad más simple. Señor, hasta aquí llego yo. Esa frase, aunque parezca pequeña, contiene una entrega enorme. Es reconocer el límite sin culpa. Es aceptar que ya no puedes más, que has dado lo que tenías, que el resto no depende de ti. Y decirlo no es fracasar, es descansar. Esa oración no necesita fuerza, necesita honestidad. No nace de la cabeza, nace del corazón agotado que ya no quiere fingir que puede con todo. Es una forma de soltar el control, de dejar de empujar, de bajar los hombros por dentro. Cuando dices, hasta aquí llego yo, no estás renunciando a tu responsabilidad, estás confiando lo que te supera. Estás reconociendo que hay un punto en el que tu acción termina y comienza la gracia. Muchas veces creemos que para hablar con Dios hay que estar tranquilos, ordenados, en paz, y es justo al revés. Ese momento de cansancio, de confusión, de fragilidad, es el momento más verdadero para dirigirte a Él. No con discursos, sino con una frase sencilla que abre espacio al descanso. Y cuando esa frase se dice de verdad, algo se afloja por dentro. La mente empieza a calmarse, el corazón deja de resistirse y la noche ya no se vive como una carga, sino como un lugar donde por fin puedes dejar de sostenerlo todo solo. Cuando no hay entrega, el cansancio se vuelve interior y ese es el cansancio más difícil de reconocer y también el más pesado de llevar, porque no se trata solo de agotamiento físico, ese que se soluciona durmiendo unas horas más, sino de un desgaste profundo que se instala en el corazón y en la mente. Es el cansancio de quien nunca termina de soltar, de quien vive siempre con algo pendiente por dentro, de quien se acuesta con el cuerpo rendido pero con el alma tensa, como si no tuviera permiso para descansar del todo. Este cansancio interior nace de la acumulación, de días que no se cierran, de preocupaciones que no se entregan,
de pensamientos que no se apagan. Cada noche se suma a la anterior y poco a poco se crea una sensación constante de peso, de falta de aire interior, de estar siempre al límite aunque aparentemente todo funcione. Por fuera puedes seguir con tu rutina, cumplir, responder, incluso sonreír, pero por dentro algo está agotado porque nunca descansa de verdad. Es el cansancio de sentir que siempre falta algo, que nunca es suficiente, que no puedes parar sin sentir culpa. Cuando no hay entrega, todo recae sobre ti. Tú sostienes el día, tú sostienes el mañana, tú sostienes incluso lo que no entiendes ni puedes cambiar, y eso termina pasando factura. El corazón se vuelve rígido, la mente se vuelve repetitiva, la paz se vuelve frágil. Empiezas a dormir pero no a descansar, a parar el cuerpo pero no el alma. Y entonces te levantas cansado aunque hayas dormido, irritado sin saber por qué, con una inquietud de fondo que te acompaña durante el día. La entrega, en cambio, es lo que permite que el cansancio no se vuelva una carga interior. Entregar es cerrar el día por dentro, es decir, basta sin miedo. Es reconocer que hay cosas que no dependen de ti y que no tienen que resolverse ahora. Cuando no haces ese gesto interior, la noche pierde su sentido, deja de ser un lugar de reparación y se convierte en un simple paréntesis antes de volver a empezar. Y así, sin darte cuenta, vives cansado no solo por lo que haces, sino por todo lo que nunca sueltas. Y así llegamos al último error, quizá el más profundo de todos, porque no tiene que ver con lo que ya pasó, sino con lo que todavía no ha ocurrido. Es acostarte cargando el mañana. Te metes en la cama llevando contigo problemas que aún no existen, situaciones que no han sucedido, conversaciones que solo viven en tu cabeza, miedos que todavía no son reales pero que sientes como si ya lo fueran. El cuerpo está en el presente, pero la mente y el corazón se adelantan, se van al día siguiente, a la semana próxima, a un futuro que aún no ha llegado. Cargar el mañana es vivir anticipadamente el sufrimiento, es gastar hoy una energía que necesitarás mañana, es intentar prepararte para todo lo que podría salir mal, como si anticiparlo te protegiera del dolor. Pero lo único que consigue es robarte el descanso del presente por la noche. Cuando estás más vulnerable, esos escenarios futuros se vuelven más grandes, más oscuros, más amenazantes. Lo que durante el día parecía una preocupación razonable, en la cama se convierte en angustia y sin darte cuenta empiezas a sufrir dos veces, una ahora y otra cuando realmente ocurra, si es que ocurre. Este error nace de la ilusión de que puedes garantizar el mañana si lo piensas lo suficiente hoy, como si tu vigilancia nocturna pudiera evitar los problemas, como si tu preocupación fuera una forma de cuidado, pero en realidad el mañana no está bajo tu control. Y cargarlo antes de tiempo solo te deja más cansado, más tenso, menos disponible para vivir lo que hoy sí tienes delante. Te acuestas con el pecho apretado, con la sensación de que algo viene, de que algo se aproxima, aunque no sepas exactamente qué. Acostarte cargando el mañana también es una dificultad para confiar. Es vivir como si todo dependiera de ti, como si no hubiera nadie más sosteniendo el camino. Y eso pesa mucho, porque el futuro es demasiado grande para llevarlo solo. Cuando no sueltas el mañana, la noche deja de ser un lugar de descanso y se convierte en un espacio de anticipación ansiosa. Y así,
poco a poco se pierde la capacidad de habitar el presente con paz, porque la mente siempre está un paso más adelante, intentando controlar lo que todavía no existe, como si mañana dependiera solo de ti, como si todo tuviera que estar bajo tu control para que nada se desmorone. En el fondo, muchas noches te acuestas con esa carga silenciosa, con la sensación de que si tú no estás pendiente, si tú no lo piensas, si tú no lo anticipas, algo puede salir mal. Y esa forma de vivir desgasta porque te coloca en un lugar que no te corresponde, el lugar de quien cree que tiene que sostenerlo todo con sus propias fuerzas. Dormir, en el fondo, es un acto de fe, aunque rara vez lo pensemos así. Es confiar lo suficiente como para parar, es atreverte a cerrar los ojos sabiendo que hay cosas que seguirán su curso sin tu vigilancia. Es aceptar que no eres Dios, que no puedes controlarlo todo, que tus fuerzas son limitadas y que eso no es un defecto sino una verdad humana. Dormir es reconocer que el mundo no se detiene cuando tú te detienes, que la vida continúa, que hay procesos que siguen adelante sin que tú los empujes. Aceptar que el mundo puede seguir sin que tú lo sostengas no es resignación, es descanso. Es entender que hay una fidelidad que no depende de tu esfuerzo constante, que hay un cuidado que no se interrumpe cuando tú paras. Y cuando haces ese gesto interior, cuando te permites soltar el control y confiar, el descanso deja de ser solo una necesidad física y se convierte en una experiencia espiritual profunda. Porque en ese acto sencillo de dormir, estás diciendo sin palabras: no todo depende de mí, no estoy solo, puedo descansar. Cuando cambias la forma de acostarte, cambia la forma de vivir, aunque al principio no lo notes de manera inmediata. No es un cambio espectacular ni visible desde fuera, es algo silencioso pero profundo. La manera en que terminas el día va moldeando poco a poco la manera en que comienzas el siguiente. Si te acuestas cargado, inquieto, en lucha, te levantas con esa misma tensión dentro. En cambio, cuando aprendes a cerrar el día desde la entrega, desde la confianza, desde la aceptación de tus límites, algo se reordena por dentro y empieza a acompañarte también durante el día. Porque no se trata solo de dormir mejor, de conciliar el sueño más rápido o de descansar unas horas más. Se trata de confiar mejor, de vivir con un corazón menos tenso, menos defensivo, menos obsesionado con controlarlo todo. Cuando confías mejor por la noche, empiezas a afrontar el día con otra disposición, con más serenidad, con más claridad, con menos miedo a equivocarte. Ya no cargas con la vida como si fuera una amenaza constante, sino que la habitas como un camino que se recorre paso a paso. La forma en que te acuestas educa tu interior. Si cada noche practicas la entrega, la misericordia contigo mismo, el soltar el mañana, esa actitud va impregnando tu manera de estar en el mundo. Te vuelves más paciente, más flexible, más capaz de aceptar lo que no controlas. Y entonces la vida no pesa tanto, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los llevas solo ni antes de tiempo. Cambiar la forma de acostarte es, en el fondo, aprender a vivir desde un lugar más confiado, más humano y más en paz. Esta noche prueba algo distinto, aunque al principio te resulte extraño, incluso incómodo. No analices tanto lo que pasó,
No repases cada detalle como si tuvieras que dar explicaciones a alguien. El día ya terminó. Y seguir dándole vueltas no lo va a cambiar. Permítete dejar las cosas como están, aunque no estén perfectas, aunque haya asuntos sin cerrar. No te castigues por lo que no salió bien, por lo que no supiste hacer mejor, por lo que hoy te superó. Háblate con más verdad y con menos dureza, reconociendo que hiciste lo que pudiste con lo que tenías en ese momento, y no cargues el mañana antes de tiempo. El mañana todavía no existe, no te pertenece, no necesita que lo sostengas esta noche. Habrá un momento para ocuparte de él cuando llegue. Ahora toca parar, soltar, descansar. Permítete ese gesto sencillo y valiente de confiar, de dejar de luchar, de apagar también la mente junto con la luz. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es pensar más ni exigirte más, sino descansar de verdad, sabiendo que no todo depende de ti y que puedes entregarte al descanso sin miedo. Apaga la luz y deja que ese gesto sencillo sea también un gesto interior, como una señal de que el día ha terminado de verdad. No solo apagues la habitación, apaga también la necesidad de controlar, de entenderlo todo, de sostener lo que ya no puedes sostener. Entrégalo todo, incluso aquello que no sabes cómo resolver, incluso lo que te duele, lo que te preocupa, lo que te da miedo. No hace falta ordenarlo ni explicarlo, basta con dejarlo en manos de Dios tal como está, desordenado, incompleto, humano. Entregarlo todo no significa olvidar lo vivido, significa confiarlo. Es permitirte descansar sabiendo que no estás abandonando nada, que nada queda desatendido. Dios también trabaja cuando tú descansas, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes. Hay una acción silenciosa que continúa mientras tú paras, una fidelidad que no se interrumpe cuando cierras los ojos. Y cuando te permites creer eso, el descanso se vuelve más profundo, porque ya no descansas solo con el cuerpo, descansas también con el alma, sabiendo que no tienes que estar despierto para que todo siga en pie. Antes de irte, déjame pedirte algo sencillo. Si este mensaje te ha ayudado, si te ha dado un poco de paz, si te ha hecho sentir acompañado en este momento del día, suscríbete al canal, no por compromiso, sino para que este espacio siga siendo un lugar donde detenerse, reflexionar y descansar el corazón. Al suscribirte, ayudas a que estas palabras lleguen a más personas que, como tú, también necesitan aprender a soltar, a confiar y a vivir con un poco más de paz cada día. Gracias por estar aquí.